tenemos una pelea del Grupo Socialista por el fomento del transporte ferroviario de mercancías que, bueno, no deja de ser un nuevo brindis al sol. El Grupo Socialista tiene la facultad de presentar estas PNLs vacuas, vacías de contenido. Yo creo que es más que nada para entretener al personal, ¿no? Para que en la comisión estemos distraídos y hagamos este tipo de cosas. Pero, bueno, evidentemente lo que propones es una PNL sobre algo obvio. Es como si nosotros presentásemos aquí una PNL sobre el consumo de agua mineral. Pues, bueno, evidentemente todos los grupos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que hay que potenciar el transporte de mercancías a nivel ferroviario. Pero, bueno, a ver, en el plan presupuestario del Gobierno de España hay una partida que es de mercancías 30 que destina 8.442 millones de euros para infraestructuras y de esta cantidad tan solo destinan 60 millones de euros a operaciones ferroviarias, una partida muy pequeña. Y de estos 60 millones de euros, solamente una parte ínfima es para cargadores y operadores modales, con lo cual el transporte ferroviario pues, brilla por su ausencia la partida presupuestaria. Esto, bueno, es típico del Grupo Socialista que, como lo he dicho antes, pues presentan PNLs, palabras son gratis, pero poner dinero ni un duro, que es lo que cuesta. Luego, en esta PNL, claro, nos meten la Agenda 2030 hasta en la sopa. Nos hablan aquí de la entelequia, de estrategia, movilidad segura, sostenible, conectada, y hacen una especie de sopicaldo de Agenda 2030, cuando la pregunta que nos formulamos nosotros es que, bueno, ¿qué pasará en el 2031, ¿no? Cuando se acabe este plazo de estos años, ¿qué pasa en el 2031? Bueno, nosotros tenemos muy claro que tenemos la Agenda España y luego tenemos la agenda de este año 2023. Con lo cual, sabemos por lo menos lo que pasará en el 2024. En el 2024, pues pasará que este Gobierno ya no estará en el poder, con lo cual esta Cámara Legislativa tendrá más capacidad de hacer cosas realmente fructíferas para los españoles. Abogan por el ahorro en el transporte, pero, bueno, sus señorías no tienen ningún remordimiento en pagar a señoritas por la noche. Con lo cual, claro, ya estamos aquí en la típica, digamos, desviación de fondos. Imagino que será a nivel particular, pero, bueno, yo solamente digo a las señorías del Partido Socialista que tengan en cuenta que si han votado en contra de la legalización del cannabis y en contra de la legalización de la prostitución, que sus señorías de ese partido se dediquen al consumo de ambas cosas. Bueno, en este caso cannabis no, cocaína, que es una droga más dura. Señorías, mire, sí. Vamos a ver, señoría, yo sí. por no dejar que esto pasar para sí, lo que me pueda salió pasar, tema. Déjeme que tenga uso de la palabra yo. Vamos a ver. Estamos discutiendo una proposición no de ley. Yo no le voy a permitir que usted calumnie e injurie a todo el grupo parlamentario aquí. Lo siento mucho, pero no se lo voy a permitir. Le ruego que se ciña a la cuestión, ¿vale? Bueno, se lo ruego. No por favor. Voy a seguir por se ahí, lo ruego, por favor. pero me remitía a prosiga usted. Prosiga usted. Pues, bueno, lo que he dicho anteriormente, que el PSOE el Grupo Socialista con esta PNL, yo entiendo que no dan puntadas sin hilo. Y, por otro lado, me pregunto por qué tienen esta intención de fomentar tanto el transporte ferroviario de mercancías por ferrocarril en detrimento del transporte por carretera. Pues, bueno, pues esto evidentemente perjudica a los camioneros, al sector del transporte. Yo sé que durante esta legislatura ha habido varias huelgas de camioneros contra el Gobierno y esta es una forma de castigar a este sector, que como los camioneros son autónomos y han definido ese sector como personas de extrema derecha, con lo cual ahora lo que toca es castigarles potenciando la movilidad en transporte ferroviario para que tengan menos trabajo. O sea, el socialismo quita trabajo a los trabajadores. Gracias. Buenos días, señor presidente. Muchísimas gracias, queridos compañeros diputados, funcionarios de la Casa. Se trae a debate una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, extraordinariamente expuesta por el compañero González Terol, en la que se viene a instar a la ejecución de manera inmediata del Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanía de Madrid 2018-2025, convocar urgentemente
la Comisión de Seguimiento del Plan Integral de Mejora de los Servicios de Cercanía de Madrid 2018-2025, así como asegurar la accesibilidad total estación-tren en todas las paradas de cercanías de Madrid. Esta PNL, fue presentada, se publicó el 11 de octubre y por casualidades del destino, el grupo parlamentario que sustenta mayoritariamente al Gobierno, que se ha erigido en el grupo parlamentario de la movilidad Urbi et Orbi, se encuentra en una disyuntiva compleja, ya que inmediatamente después vamos a hablar de esa movilidad Urbi et Orbi. Entonces, si son el partido de la movilidad Urbi et Orbi, tienen la grave contradicción de qué hacer con esta PNL. O sea que el destino los ha llevado a una encrucijada un tanto compleja. Dicho esto, se trata de un plan ambicioso en su día y a día de hoy, un plan que como casi todos atienden a la demanda de los usuarios, como bien ha dicho el compañero González Terol, si bien le tengo que hacer una pequeña advertencia respecto a la dotación económica que en su día pudiera existir respecto a este plan, cuál es que existe la figura de la reserva de gasto plurianual y parece ser que aquella no se llevó a cabo, puesto que en caso de haberse llevado a cabo de forma eficaz, el gasto habría estado comprometido durante las anualidades del plan, magnífico plan. Es también un plan que, como casi todos los planes, señora de Podemos, estamos en periodo electoral, preelectoral, todos, no el PSOE y el Partido Popular. Vox está en periodo preelectoral y Podemos también lo está. En 2018 era periodo preelectoral de 2019 y se prometió el oro y el moro. Y ahora nos encontramos que, como no se hizo aquella reserva de gasto plurianual, hubo un cambio de gobierno y en el cambio de gobierno nos encontramos que no se cumple este plan. Un plan que, como casi todos los planes, no se cumple por quien lo redacta, como digo, ni tampoco por el gobierno que es alternativa, en este caso el Partido Socialista. En definitiva, es un plan grandilocuente, termino, señor presidente, incumplido casi desde su origen, que, en conclusión, sufren de manera diaria los usuarios que, en su mayor parte, son trabajadores, y ahora vendrá la moción del Grupo Socialista, son trabajadores que, desgraciadamente, llegan tarde a sus puestos de trabajo como consecuencia de que no está debidamente cumplimentado el plan y el servicio de cercanía no funciona de la forma debida. Muchas gracias. Señor presidente, una cuestión previa, porque no sé si estamos en el punto 4, que es el 3, fomento del transporte público. Estamos en el punto 4, proposición no de ley relativa a fomentar el uso del transporte público. ¿Y no ha llamado usted a la cuestión a ninguno de los que me han antecedido en el uso de la palabra? Porque la moción, o sea, la PNL que se trae a debate no tiene absolutamente nada que ver con lo que han contado los señores que me han antecedido en el uso de la palabra. Yo le pido de la palabra, haga la reflexión correspondiente y los demás grupos han tenido la posibilidad de expresar libremente su opinión. Por lo tanto, por favor, le pido, señor Miralles, que hable usted. Perfecto. Muchísimas gracias, señor presidente. Es que me llama la atención la eventualidad que he puesto de manifiesto. Me llama la atención que yo no llame la atención, pero le pido, por favor, que usted... No, yo no seré yo el que le diga lo que tiene que hacer. Yo lo sé, señor Miralles, o sea que le tengo mucho aprecio. Me gusta llamar la atención sobre lo que hay que llamar la atención. Dejémoslo de la atención, porque si no... Hablando de llamar la atención, me llama la atención que en la exposición de motivos se diga que el 15 de septiembre se aprobó el Real Decreto 1422 en el Pleno, que se convalidó cuando fue el 25 de agosto. Quizás el grupo proponente haya querido desvincular esta PNL de aquel aciago día en el que se aprobó la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Sí es Sí, y que hoy viene a debate al Pleno para enmendar la plana. Ya que cada uno aquí habla de lo que quiere, pues tengo libertad de hacer alusión a ese pequeño matiz. Llamo la atención de ese error de fecha al inicio de la proposición no de ley. A pesar de que aquí cada uno ha hablado de su libro, yo voy a hablar de lo que
va la PNL, que es impulsar medidas en los centros de trabajo, tanto públicos como privados, para hacer una adaptación y flexibilización de los horarios a las empleadas, estudiar la posibilidad de prórroga de las actuales medidas u otras nuevas que incentiven el uso del transporte colectivo, y algo que me parece fascinante, porque se dice impulsar medidas que se incentive en la medida de lo posible y de acuerdo con los comités de personal, en caso de que no sea gratuito, para los trabajadores y trabajadoras que puedan utilizar el transporte público. ¿Y qué pasa con las empresas que no tienen comité de personal, que son millones, miles? Decía en el punto anterior, a colación de la PNL del Grupo Parlamentario Popular, que ese plan maravilloso de 2018 era como consecuencia de un periodo preelectoral de 2019. Y ahora nos encontramos con el grupo parlamentario proponente, que es el grupo de la movilidad Urbi et Orbe en 2023, movilidad para todos. En el caso de la moción que se trae a debate bajo una legítima adopción de medidas para facilitar el acceso al transporte público a todos los trabajadores, subyace el fin último de la izquierda extrema, cual es privar del medio de transporte particular a los usuarios. Y ya que cada uno ha hablado de su libro, pues yo también voy a hablar dentro de la movilidad Urbi et Orbi, que se acuerden del corredor mediterráneo, que se acuerden del corredor atlántico, que se acuerden del tren Granada-Motril, que se acuerden del soterramiento del AVE de la Chana en Granada y que se acuerden, por ejemplo, también del AVE a Extremadura y de las deficiencias en infraestructuras que tiene, por ejemplo, también la provincia de Jaén, como otros tantos puntos de España. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, esta es una iniciativa sorprendente. Hay dos partidos nacional socialistas que quieren la independencia de España y parecen poner de manifiesto una preocupación por los derechos de un colectivo de trabajadores del resto de España de la que se quieren separar. Y efectivamente sorprende o es curiosa porque no es verdad. Lo que subyace detrás de esta iniciativa es el afán por parte de estos partidos independentistas que les da absolutamente igual las condiciones laborales de los controladores aéreos, igual que les ha dado absolutamente igual el tiro a la nuca que se le han dado a tantas víctimas del terrorismo y el asesinato con bombas en casas cuartel de la Guardia Civil. Por lo tanto, no es eso lo que les preocupa a estos grupos proponentes, sino lo que les preocupa realmente es que en sus utópicas repúblicas catalanas o vascas poder ejercer un control totalitario. Efectivamente, la nacionalización o estatalización de toda actividad económica. Y eso es lo que han aprovechado. Lo realmente preocupante es que se pone de manifiesto una vez más la división del Gobierno, de la coalición del Gobierno y sus socios parlamentarios. El Gobierno, que además presenta una enmienda totalmente incongruente. Quieren llevar a cabo el plan estratégico de NAIRE, que aquí está el plan estratégico, y lo que tiene previsto el plan estratégico es que NAIRE debe prepararse ante los cambios estructurales del sector. La liberalización, la deslocalización y la globalización. Por lo tanto, aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista sería ir en contra de la propia iniciativa. Y esto sí que es lo verdaderamente preocupante. Un Gobierno que es incapaz de trasladar seguridad jurídica para los operadores de nuestra economía. Y esto es lo que produce que multinacionales españolas tengan que huir de este marco normativo y económico. Y parece que de los mismos autores de aquel Fernando Simón de que solo tendríamos 1 o 2 casos en España de COVID, de la misma Irene Montero que decía que no iba a haber ninguna rebaja de condenas y todas las que han llegado, pues ahora llega el que no se irán más empresas. Y se van a ir además por un marco de las relaciones internacionales. Un principio básico es la reciprocidad. Y si nosotros tenemos estos planteamientos, pues las empresas españolas no podrán operar como operan actualmente aeropuertos en Estados Unidos o Reino Unido. Y menos todavía en el marco de la Unión Europea, donde existe una libertad fundamental de establecimiento para las empresas dentro del marco comunitario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente.
Señora Garrido, siempre me sorprende cómo quiere que haya más viviendas, pero está en contra de construir viviendas. Es una fórmula que no alcanzo a comprender. Sí, bueno, siempre dice lo mismo. Luego, No por falta favor, hablar no de entren Blackstone ustedes esta en vez. un, por favor, debate, señora por favor, Garrido. Ciertamente España es el país con mayor paro juvenil de toda Europa, 29,3% a cierre de 2022, según los datos publicados este mes de febrero por Eurostat, siendo la tasa media de paro en Europa un 18%. Nuestros jóvenes no pueden alquilar y mucho menos pueden comprar. Y no solo nos encontramos a la cola de Europa en cuanto a paro juvenil, también en cuanto a viviendas sociales. Nos harían falta 2,5 millones de viviendas de alquiler social solo para situarnos en la media europea. Las nulas políticas de vivienda llevadas a cabo por este Gobierno, unidas a la inseguridad jurídica con la que se encuentran los héroes, porque son héroes que se atreven a poner su vivienda en alquiler, no han hecho más que favorecer que se reduzca la oferta de viviendas tanto en alquiler como en venta y, consecuentemente, los precios no hacen más que subir. A esto hay que unir la voracidad recaudatoria tanto por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas como del Gobierno central, que hace todavía más complicado acceder a una vivienda asequible. Impuestos de sucesiones y donaciones, ITPs, IVA, IBIs, que suponen hasta una mensualidad de sueldo, y suelos que no permiten urbanizar. Medidas demagógicas que ya se han demostrado fallidas, como el control de rentas y la ocupación ilegal y la inquiocupación como manera de acceder a una vivienda, amparando y fomentando este tipo de delincuencia. La nueva ley de vivienda, señorías del Partido Popular, que se está tramitando aquí en el Congreso, choca totalmente de frente con esta proposición de ley. Ahora mismo está está pendiente de las discusiones que están teniendo entre la izquierda, bien quien propone la ocurrencia más absurda y que ahogue más la oferta. Pero, no obstante, nosotros la vamos a apoyar. El señor Guitarte ha presentado una enmienda para, como siempre dice, ¿no?, impulsar programas de viviendas de alquiler para jóvenes localizadas en el medio rural y en las áreas despobladas. Pues bien, señor Guitarte, o sea, esto es bastante inocuo, pero hay que tener en cuenta que lo que no hay es jóvenes en el medio rural. No se fija la población porque haya oferta de viviendas, porque lo que no hay es demanda. Hay muchísima oferta y la vivienda vacía de Soria no va a arreglar la falta de vivienda que hay en Madrid o en Barcelona. Es que lo que fija a población es defender el medio rural, alejarse de las políticas de la religión climática de la Agenda 2030 y favorecer el trabajo en estos lugares. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente. Se trae a debate una proposición no de ley en la que nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en 3 de los puntos de su proposición, cuáles son: culminar la ejecución del proyecto de la nueva estación intermodal en Irún, nos parece que es necesaria; redactar y ejecutar el proyecto de una nueva pasarela e impulsar las actuaciones conducentes a la ejecución del proyecto de cubrición de playa, de vía de conexión viaria de ambos lados de la ciudad, como ha dicho algún compañero. Sí que nos resulta estremecedor el punto 4, que un partido de corte separatista nos pida la recentralización del Euskotren como servicio al Estado opresor, como digo, es cuanto menos estremecedor. Esa contradicción también la suele traer, la hace visible el Partido Nacionalista Vasco en esta sede, cuando se olvida absolutamente de las conexiones ferroviarias del País Vasco con el resto de España. No se conocen intervenciones del AVE respecto a frecuencias y respecto a la puntualidad del mismo, proposiciones inexistentes por parte del PNV en esta sede. Ante esa contradicción,
amenazo, al igual que ha solicitado el compañero de Ciudadanos respecto a la integración del tren en Valencia, amenazo con traerle a los señores del Partido Nacionalista Vasco, que tiene la capacidad de agarrar al Gobierno de sus partes pudendas y obtener rédito político, traerle a los vecinos de La Chana de Granada o traerle a los compañeros de la plataforma de infraestructura de la costa tropical que en lugar de traer la pancarta en catalán la traigan en la lengua vasca, a fin de que, como digo, se consigan los objetivos ante este Gobierno socialcomunista que en ocasiones es debidamente y favorablemente cogido, como digo, de sus partes pudendas para fines únicas y exclusivamente del territorio vasco. Muchas gracias.